¿Cómo están mis estimados? Dios les bendiga grandemente sus vidas. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que convierte el alma. Esa palabra que nos fortalece. Les cuento que vamos a comenzar una nueva serie. Una serie pequeña, no tiene tantos videos, ¿sí? Pequeña pero profunda. Pequeña pero grande. Pequeña pero fundamental en la vida de cada ser humano. ¿Sí? Esa serie es la oración. La hemos llamado una vida que transforma. ¿Sí? Es importante. Esperamos que después de esta serie que vamos a lanzar para que todos escuchemos esta maravillosa palabra, nos acerque más al Señor, nos comprometa más con Él, aumentemos, mejoremos nuestro tiempo, nuestra calidad de oración, porque de eso dependen muchas cosas en nuestra vida. La oración, ¿sí? La oración directamente al Padre, por si acaso. Vamos a comprobar con la palabra de Dios, no oración hecha a ningún ídolo, a ninguna representación, directamente al Señor, al Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a trabajar en el tema 1 que lo hemos llamado la oración que transforma vida. Así que póngale atención, la oración que transforma vida, y quédese acá y anime a que otros escuchen también esta palabra tan maravillosa. Vamos a leer Jeremías capítulo 33, versículo 3 para comenzar este tema tan importante. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire cómo queremos comenzar esta serie, este primer video. El Señor dice que clamemos, no es un simple orar. No es rezar, que rezar es repetir siempre lo mismo, no. Clamar, ¿sí? Los judíos se postraban en tierra, en el suelo, bañado de ceniza y silicio, clamándole, rogándole, insistiéndole al Señor. Cuando clamamos al Señor, dice que yo te responderé. Ahora, ¿cómo responde el Señor cuando alguien clama? ¡Wow! Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¡Qué maravillosa! Si clamamos al Señor, si vamos al Señor en oración, en clamor, con ruego, con toda nuestra pasión, con el corazón abierto, Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y por supuesto que son cosas maravillosas, porque el Señor no tiene cosas malas para nosotros, solo cosas buenas. ¡Qué maravilloso! Vamos con la introducción entonces, ¿qué les parece? Amados oyentes, amados hermanos para muchos, hoy vamos a hablar de algo que muchos conocen. Sí, todo el mundo conoce sobre la oración, pero pocos practican como se debería hacer. ¿Sí? Y eso es la oración. Muchos conocen, saben lo que es orar, pero no la practican como debe ser. El Señor habla de clamar. Vivimos en un tiempo donde hay mucha actividad, pero poca intimidad con Dios. Sí, las iglesias también hacen mucha actividad, tienen de todo tipo de programas, ¿sí? Pero hay muy poca oración, muy poca oración. Hay mucha palabra y está bien que se predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, pero hay poca oración. Falta aumentar el tiempo de oración. ¿Sí? La iglesia sobre todo tiene que involucrarse en tiempos de oración para que el Señor responda. Hay mucha necesidad en el mundo, en las personas, en las familias, en las iglesias, en toda la sociedad. Pero no hay clamor. No hay clamor. Son pocos los que claman al Señor. Y a través de esta serie queremos animar a que todos nos unamos a una sola voz,
nos unamos a aclamar al Señor, ¿sí? A aclamar por restauración, a aclamar por la salud, a aclamar por la economía, a aclamar por la salvación, a aclamar por tantas cosas que necesitamos, ¿sí? Necesitamos. La iglesia no necesita más programas, escuche bien. Ya no necesita más programas, ya tiene suficientes programas la iglesia. La iglesia necesita orar más, ¿sí? Los miembros de la iglesia necesitamos orar más. ¿Por qué razón? Hablemos bien. Porque donde hay oración, hay poder. Ahí está el poder de Dios. Dios responde. Donde hay oración, hay la respuesta de Dios. Y las respuestas de Dios son maravillosas, ¿sí? Donde hay oración, hay transformación. Las vidas son transformadas, ¿sí? Hay crecimiento espiritual en la persona que va a orar porque está más cerca del Señor. Entiende mejor los caminos del Señor. Entiende mejor y aprende a llevar mejor su vida cristiana. La oración. Primero, la oración es una relación, no una religión. ¿Se escuchó bien? La oración es una relación, no una religión. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, son palabras de Jesús, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Es una relación, ¿sí? Es una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Cerrada la puerta en lo secreto, que el Padre está escuchando, que el Padre va a escuchar y el Padre va a responder, va a tener respuesta en público para que otros vean el poder de la oración, para que otros vean que tú oras y tienes buenos resultados. ¿Sí? Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Jesús no dijo si oras, dijo cuando ores. La oración es ¿qué? Hablar con Dios, que no le gusta hablar con Dios. Si somos muy hablantines los seres humanos. Dice que hablamos más de 20.000 palabras diarias. Con uno, con otro, y con los amigos. Hablamos y hablamos. A veces repetimos las mismas historias y qué sé yo. Y no estamos diciendo que eso sea malo. Pero hay un tiempo. Debe haber un tiempo para hablar con Dios. El Dios que nos creó. El Dios que dio la vida de su unigénito Hijo para salvarnos. Porque por causa del pecado nos perdimos. Nos fuimos por caminos equivocados. Entonces hay que orar para hablar con Dios. Con ese Dios que tiene promesas de vida eterna. ¿Sí? La oración es escuchar la voz de Dios. También no es todo hablar y hablar y hablar. No, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la mayor parte de la voz de Dios la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Y la oración también es conectarse con Dios. Hoy día nos encanta conectarnos a través de las redes sociales y andar por un lado y por otro lado. Nos conectamos. Y no estoy diciendo que sea malo. Nos conectamos a veces para cosas importantes. Pero más importante. Y hay que apartar un tiempo para conectarse con Dios. ¿Sí? Y ahí no necesitamos cable, no necesitamos un mensual para un plan para podernos conectar. No, Él está en todas partes. Él es omnipresente. Entra en tu aposento, como vimos. Cerrada la puerta, conéctate con el Padre. Conectémonos con el Padre. Eso es oración. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Todos. Tenemos que conversar con el Creador. Que Él tiene noticias maravillosas para nuestras vidas. No es repetir palabras. No, como nos enseñaron, nos engañaron. Y no se ofenda por la verdad. Nos enseñaron a repetir siempre las mismas palabras. No. Es abrir el corazón y decirle al Señor cómo te sientes. Es hacer tus peticiones. Es alabar y glorificar su nombre.
por las proezas maravillosas que hace. Mire lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Sí bien? A todos los que le invocan de veras. Él está cerca. Él quiere escucharle. Él quiere conversar contigo. ¿Sí? Pero Él escucha. Sí, Él escucha a los que le invocan de verdad. ¿Sí? No a los que van con mentiras, porque Él sabe la verdad. Él es la verdad. ¿Sí? Ya dice que no hagamos vanas repeticiones, que abramos el corazón para conversar con Él. Él está cerca, Él está aquí con nosotros. Y saberlo es maravilloso. Algunos tienen miedo. Ay, es que tengo miedo, he sido tan malo que me puede caer un rayo y partir. No, la gracia del Señor no permite que suceda eso. Dios quiere tener comunión contigo. Él es su creación especial. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Dios no busca palabras bonitas por si acaso. Alguien me dijo una vez, es que yo no tengo las palabras adecuadas, me pongo nervioso y cosas por el estilo. No. Él no busca palabras bonitas. Él busca corazones sinceros, corazones dispuestos para conversar, para estar un tiempo en intimidad con Él. Sí, y eso es maravilloso. 2. La oración tiene poder sobrenatural. Vamos a ver. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, dice que confesemos nuestros pecados, que nos pongamos de acuerdo, que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Pregúntese por qué hay tanta enfermedad. Tantas enfermedades. Que a veces el dinero no alcanza para poder comprar la medicina para esas enfermedades. Aquí dice, oren unos por otros para que seáis sanados. Si oramos los unos por los otros, seremos sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Aquel que ha venido a Cristo, aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y ha entregado su vida, ha sido justificado, ha sido lavado, ha sido regenerado. La oración de aquella persona puede mucho. Tiene poder, en otras palabras. No dice que puede poco, dice que puede mucho. Veamos algunos ejemplos de esto, ¿sí? Siempre vamos a ir con ejemplos bíblicos de la palabra de Dios para que podamos entender estos maravillosos ejemplos. Seguimos en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Póngale asunto. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, el profeta Elías, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Mire, a lo rápido podemos decir, qué hombre tan malo. Si necesitamos la lluvia para que las plantas, para los animales, para nosotros la lluvia, para que produzca la tierra. Es que lea toda la historia, porque es larga allí en el libro de Reyes. Sí, había un rey perverso acá con su mujer Isabel, que pervertieron al pueblo, reemplazaron a los profetas que adoraban, enseñaban la palabra, y pusieron profetas para adorar a Baal, ídolos que ellos se habían inventado, dioses falsos. Entonces este hombre oró para probar al pueblo, para probar a esta gente, para que probándolos buscaran al Señor. Y oró, mire, oró para que no lloviese, y no llovió 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Después que pasó todo ese conflicto, el pecado, fueron aniquilados los sacerdotes falsos, nuevamente llovió. Él oró nuevamente y llovió. Imagínense, un hombre que sabe orar, que sabe clamar, decidió orar para que no lloviera.
¿Sabe? 3 años y medio que nos lleva, wow, una sequía terrible, el hambre ha de haber aumentado como nadie. ¿Sí? Es increíble, es fatal. Y después llovió y todo se restauró, porque oró nuevamente. Mire lo que puede hacer la oración. Oró y el cielo se cerró, primeramente. Otra vez oró y el cielo se abrió. ¡Wow! La oración, no el rezo. No las vanas repeticiones, la oración, lo que sale del corazón. Un hombre orando cambió el clima. ¿Qué le parece? Un hombre que decidió orar cambió el clima. Eso es tremendo, eso es maravilloso. ¿Se da cuenta? Ejemplo número 2. Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas. Que estos temas los ampliaremos más en los siguientes videos, ¿sí? Con más detalles. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26. Mire lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué cosa, no? La oración. Pablo y Silas están presos injustamente. Presos por predicar la palabra de Dios. A esos religiosos, esos envidiosos, no quería que predicaran la palabra de Dios. Pero ellos predicando la palabra de Dios y los metieron presos. En la cárcel, en vez de estar afligidos, apenados, lamentándose por todo, estaban orando y alabando y glorificando a Dios. Y Dios escuchó la oración de ellos. Llegaron a esa oración como perfume al Señor. Esas alabanzas llegaron al cielo. Esas alabanzas, y los presos también estaban escuchando. Miren, a medianoche. Estar durmiendo, hermanos. A medianoche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Gran terremoto. No sabemos la magnitud. Pero, ¿sí?, los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¡Wow! Quedan libres ellos, ¿sí? Eso lo veremos más adelante con más amplio, más detalle. Pero imagínense, la oración, la oración sumándole la alabanza. El Señor mismo abre la cárcel. El Señor mismo rompe las cadenas. Qué maravilloso eso, ¿sí? Oraban en la cárcel y las cadenas se rompían. La oración entonces rompe cadenas. La oración entonces abre cárceles. La oración entonces libera vidas. Libera vidas esclavizadas por el pecado. Ejemplo 3. Mire, puro ejemplo. Aquí hablamos con la Biblia. Aquí no estamos hablando de cuentos de nadie. Ana, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 18. Una mujer que no tenía hijos. El marido tenía 2 mujeres y la otra sí tenía y se burlaba de ella. Pero leamos, ¿sí? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, mire, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí hay una oración con amargura de alma y lágrimas abundantemente, ¿sí? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cómo es eso? Quiere ser madre y lo regala. Y se lo regala a Dios, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Pero bueno. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, mire, oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí es el sumo sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, mire, tan profundo, derramada, llorando, era su oración, que el sumo sacerdote cree que está borracha. ¿Sí?
Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice. Imagínense. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, la oración es derramar el alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sí? Oró con amargura y Dios le dio un milagro. ¿Sabe? Tuvo como algunos hijos. 6 creo que tuvo, 6. Y el primero se lo dedicó al Señor Samuel, un gran profeta, un gran hombre de Dios. Uno de los más grandes que nos registra la palabra de Dios. Lo que no puedes lograr con la fuerza, escucha bien, Dios lo hace cuando oras. Lo que no podemos lograr por la fuerza o con la fuerza, Dios lo hace cuando oramos. Esta mujer abrió su corazón con lloro, con amargura, y el Señor le concedió ser madre de varios hijos. Qué tremendo, qué maravilloso la respuesta del Señor. 3. La oración requiere perseverancia. La oración requiere perseverancia. Leamos Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Ya hemos dicho que estos temas los ampliaremos en los siguientes videos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí escuchó bien? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, mire, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuche lo que dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Escuchó bien? Que claman día y noche. ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Señor va a responder pronto. Oremos. Oremos con pasión, con todo el corazón, que el Señor va a responder pronto. Es necesario orar siempre y no desmayar, como esta viuda que tuvo sus buenos resultados. Muchos dejan de orar porque no ven resultados inmediatos, se cansan, se frustran. Pero dice Dios, no te rindas, sigue orando, no te rindas, sigue orando, no te rindas, sigue orando. La oración es un proceso espiritual, ¿sí? Proceso espiritual. 4. Obstáculos que detienen la oración. Detienen. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mire cuáles son obstáculos. Algunos ejemplos, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, escuche, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado, Dios no va a responder. Si hay pecado, Dios no va a responder petición que hagamos. No hay. Hay que ponerse a cuenta que el Señor, hay que confesar el pecado. El pecado hace separación, dice el profeta Isaías. Santiago capítulo 4, versículo 3. Escuche lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, pedir mal. Pedir para beneficio propio, para lucrarme, qué sé yo. ¿Sí? Pedimos mal para gastar en vuestros deleites.
Por eso no recibes nada del Señor. Hay que pedir, pero cosas que realmente vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Ponga el asunto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no escucha la palabra, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, el que no lee la palabra de Dios, el que no busca aplicar la palabra de Dios a su vida, su oración es abominable. Es abominable. Dios no va a escuchar, Dios no va a responder nada. Hay que escuchar la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es lo que nos alimenta, es el manual para nuestras vidas, pues. ¿Cómo va a ser posible que estamos pidiéndole cosas al Señor y ni siquiera le queremos leer su palabra? El que aparta su oído, su oración es abominable. Sí. Cosas que afectan la oración. El pecado no confesado, como vimos. La falta de fe. Los motivos incorrectos. Y la desobediencia. Dios escucha, pero responde al corazón que está correcto, al corazón que está limpio, al corazón que está dispuesto a clamar, dispuesto a tener comunión con Él. 5. ¿Cómo es una oración poderosa? Sí le hemos llamado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Una oración poderosa tiene que llevar fe, cimentada en la fe, hay que creer. Es imposible agradar a Dios si no se cree. Hay que creer que Dios va a obrar, que Dios va a responder, que Dios va a hacer milagros y otras cosas más. Marcos 11, 24, escuche. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Cuando vamos a orar, tenemos que creer que el Señor va a responder. Creer que el Señor vendrá lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Tal vez salud, tal vez por falta de trabajo, un trabajo, tantas cosas que necesitamos los seres humanos. Hay que creer, hay que tener fe para que Dios pueda obrar. Hay que creer. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se hará hecho. Mire, si permanecemos en Jesús, Él habla ahí en San Juan 15 que Él es una planta de uva y que nosotros somos los pámpanos, las ramitas, ¿sí? Que si permanecemos ahí ligadas al tallo, podemos pedir lo que sea y Él os dará. Ahora, cuando digo lo que sea, no va a pedir cosas malas, ¿no? Cosas que le van a perjudicar, porque el Señor no va a responder, es de acuerdo a su voluntad. Entonces hay que permanecer en Cristo para poder recibir. Entonces, permanencia en Cristo. Juan capítulo 5, versículo 14, primera de Juan. Mire, escuche, esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, hay que pedir al Señor conforme a su voluntad para que Él escuche. Conforme a su voluntad. Es que Dios no nos va a dar cosas que nos vaya a perjudicar. No nos va a dar eso. ¿Sí? No nos va a dar. Una oración eficaz es con fe, con perseverancia, con obediencia, con intimidad. ¿Qué les parece? 6. Jesús, el mayor ejemplo de oración. Jesús. Veamos. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó a Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, escuche, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús es el mayor ejemplo de un hombre que oraba. Y podemos decir, no tenía necesidad de hacerlo, no tenía, pero él se pone de ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Escuche, y despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió a orar, mire, cansado. Predica, haciendo la obra del Señor. Y él dedica tiempo para que... Es que la oración no descansa porque vamos a la presencia del Señor. Renueva nuestras fuerzas. ¿Sí? Lucas 22, 42. Escuche. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. El Señor se apartó de ellos a distancia, como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, puesto de rodillas oró, el Señor oró. En esta ocasión, como seguimos insistiendo, hablaremos más amplio más adelante, oró 3 horas. Imagínense. Jesús oraba cuando los demás duermen, cuando los demás no les interesa. Por eso es el mayor ejemplo de oración, Jesucristo. Tenemos que seguir sus pisadas. 7. La oración cambia todo. Sí, la oración cambia todo. La oración cambia situaciones, como hemos visto ejemplos. La oración cambia corazones. La oración cambia familias. La oración cambia iglesia. Pero sobre todo, la oración te cambia a ti. La oración nos cambia a nosotros, nos hace mejores personas, mejores cristianos. La oración. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Nos afanamos y nos enfermamos, quejándonos, lamentándonos. Y el Señor dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. ¿Sí? Hay que dar gracias al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a responder. Al Señor digámosle cómo nos sentimos. No nos afanemos. Vengamos a Él. Busquemos, cerremos la puerta del aposento y allí tengamos intimidad con el Señor. La oración trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo da el Señor. Podemos concluir entonces con varias citas bíblicas que vamos a leer importantes sobre este tema. Mire que dice Jeremías capítulo 29, versículo del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mire, él tiene pensamientos. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo corazón. Hay que buscar al Señor de todo corazón en oración. Y lo vamos a encontrar. Santiago 5:16, como dijimos antes. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Y si vamos cerrando este tema con lo siguiente. Hay puertas que no se abrirán con la fuerza, pero sí se abrirán cuando nos pongamos de rodillas. Sí, no se abrirán con la fuerza, pero sí se abrirán cuando nos pongamos de rodillas. Hay batallas que no se ganan peleando. Hay batallas que se ganan orando. Hay milagros que no vendrán con esfuerzo humano. Vendrán cuando clamemos al Señor. Cuando clamemos al Señor. Y aquí hay un llamado a la oración. Hoy Dios nos dice, clama a mí. Hoy nos dice, búscame. Hoy nos dice, acércate. Y la pregunta no es que Dios responde, no es. La pregunta es, ¿vas a comenzar a orar de verdad? ¿Vamos a comenzar a orar de verdad? Y oremos al Señor y digámosle lo siguiente. Señor, hoy entendemos que necesitamos volver a la oración. Perdónanos por descuidar tu presencia. Despierta en nosotros hambres de buscarte. Que esta iglesia sea una iglesia que ora, si usted es un pastor o un líder de una iglesia, que clama, que cree, que persevera y que vea tu gloria manifestarse. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Qué le pareció esta palabra? El tema de la oración, recién el primer tema, ¿sí? Lo importante que es la oración. Queremos ver resultados en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, si somos pastores, en la vida de la iglesia, en la vida de la nación. Tenemos que orar, tenemos que aprender a orar, tenemos que ir al Señor a clamar largamente, tenemos que llorar delante del Señor, tenemos que insistir como la viuda hasta que el Señor responda. Necesitamos orar. Oramos al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo que tiene el control de nuestra vida, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que haga germinar esta palabra. Que muchos escuchen esta palabra y busquen ponerla en práctica. Que muchos escuchen esta palabra y sus vidas cambien. ¿Sí? Que muchos escuchen esta palabra y se convierten en grandes personas, hombres y mujeres de oración. Y vean el fruto, vean los cambios. Y contagien a otros también para que conozcan al Dios Todopoderoso que tiene vida abundante aquí en la tierra para nosotros. Y mañana vida eterna en los cielos. Dios bendiga grandemente sus vidas y bendiga este video.